El Rey de la Noche es un verdadero misterio en Juego de Tronos de la misma forma en que lo es el Ejército de los Muertos. Sabemos poco de cómo se comportan y por tanto sabemos poco de sus debilidades, de tal modo que al revisar todas sus apariciones dentro de la historia resulta muy poco claro cuáles son los límites de esta raza mágica, si es que acaso dichos límites existen, porque la verdad, el Ejército de la Noche parece a simple vista invencible. De acuerdo con el diccionario, la palabra zombie sería correcta para describir a los integrantes del Ejército de la Noche, ya que la Real Academia de la Lengua Española define a dichos entes como seres que son devueltos de la muerte al mismo tiempo que se les arranca todo rastro de voluntad para volverlos autómatas. Pese a ello, lo cierto es que el Ejército de la Noche resulta algo completamente novedoso en el mundo de la ciencia ficción, de tal modo que para tratar de develar las posibles vulnerabilidades que podrían llevarlos a la derrota, debemos retroceder hasta la base misma de este género, y espero que no pongas algún comentario al final diciendo, amigo, te das muchas vueltas, pues eso, además de significar que estás muy pendejo y no sabes escribir, implica que eres nuevo y que jamás has visto antes uno de mis programas, así que advierto, le doy muchas vueltas a todo antes de llegar al punto. ¿Puedes adelantar el video y entenderlo? No. ¿Puedo ir al grano sin tantos datos pendejos? Pues tampoco. Así que puede llegar a parecer que ya no estoy hablando de Juego de Tronos, aunque de hecho creo que este es probablemente el mejor video que he hecho al respecto de este tema, así que quédate bajo el riesgo de desperdiciar algunos minutos de tu vida escuchando pendejadas. El creador del género de zombies, George Romero, plasmó a dichos entes como seres malignos desprovistos de toda racionalidad en su película de 1968 La Noche de los Muertos Vivientes, una película de bajo presupuesto que originalmente se estrenó en cines de mala reputación, pero que hoy en día es considerada como una película de culto. Nos muestra un grupo de sobrevivientes que se esconden dentro de una casa de lo que parece ser una horda de gente furiosa. A través de la radio, este grupo, en el que todos desconfían unos de otros, se entera que el suceso es de hecho mundial y todo se pone muy tétrico cuando las evidencias parecen apuntar a que dichos individuos están de hecho muertos. Si por alguna razón has vivido en una caverna hasta el día de hoy y no has visto la película, te pierdes de una obra de arte, pues aquí se establecieron las bases de una buena película de zombies, comenzando porque no es del todo necesario que exista un origen identificable para los zombies, por lo que en un gran número de películas no existe una explicación racional para el surgimiento de estos entes. Los zombies son lentos y originalmente solo comen el cerebro de sus víctimas, lo cual, si lo pensamos bien, parece ser una crítica social. La multitud te come el cerebro y te hace pensar igual que ella y te vuelve un come cerebros a ti también, lo que filosóficamente podríamos interpretar como que las masas no piensan. Nunca sigas a las masas, pero bueno. Aunque no es posible dialogar con ellos, los zombies gozan de cierta racionalidad, por lo que sí son capaces de utilizar piedras como armas, y además, George Romero, como gran visionario, pronostica que en el apocalipsis zombie no solo debes cuidarte de los muertos, sino que los vivos son probablemente aún más peligrosos. Estas características han variado cuando de vez en cuando un nuevo director le agrega una nueva idea al mundo de los zombies, a veces para bien, a veces para mal. Que si los zombies son producto de un virus, que si son controlados por el diablo, que si en lugar de ser lentos son rápidos, o que si son vampiros zombie. De verdad, son vampiros zombie, pero bueno. Así que a través del análisis de todas las películas de zombies que he visto, podría decir que estas son las principales características a analizar. Número 1. El origen. Como dije, los zombies de George Romero no tienen un origen muy claro, y aunque algunas historias como Guerra Mundial Z o Exterminio sitúan el origen de todo en un virus, aún sigue siendo muy frecuente que dicho fenómeno no tenga de hecho ninguna explicación en lo absoluto, de lo cual por cierto soy partidario, pues si lo pensamos bien, los zombies según la Real Academia de la Lengua deben volver de la muerte, por lo que ni los de Guerra Mundial Z ni los de Exterminio serían zombies en el sentido más estricto de la palabra. Número 2. Su velocidad. Como todos deben saber, los zombies originalmente son lentos y solo se vuelven peligrosos por ser muchos, lo cual para mí es básico en una buena historia de muertos, pero actualmente vemos películas en las que los zombies manejan no solo una velocidad normal, sino que inclusive son particularmente rápidos, lo cual no está mal, pues aunque los prefiero lentos, Train to Busan es para mí sin lugar a dudas la mejor película de zombies hasta la fecha, y aquí los zombies son rápidos. Número 3. Su inteligencia.
Los zombies son tontos y esta es su mayor debilidad. Algunas historias los dotan de cierta inteligencia y algunas pocas los dotan de mucha inteligencia, lo cual es absurdo y mata la esencia de los zombies según la Real Academia de la Lengua. Si son inteligentes, no son autómatas, y si no son autómatas, pues no son zombies. Pero bueno. Número 4. Su fuerza. Aunque la fuerza de los zombies es generalmente la de un humano promedio, también se maneja la idea de que los zombies son particularmente fuertes, pues sin superfuerza no es tan fácil sacarle las tripas a alguien con las manos o, ya sabes, perforar un cráneo para comer sesos. Número 5. Su debilidad. Generalmente, un tiro en la cabeza debería de ser suficiente, aunque existen zombies con otras debilidades particulares como los zombies vampiros de la película de los zombies vampiros, que mueren cuando se exponen al sol. Así que, partiendo de estos 5 puntos, podríamos establecer las ventajas y posibles desventajas que pudiera tener el ejército de la noche, comenzando con la forma en la que se originan los llamados espectros. Cuando vemos la aparición del Rey de la Noche y la resurrección de soldados que realiza, muchos tal vez no lo pensaron así, pero esta es una muy mala noticia para los humanos. El ritual con el que el Rey de la Noche revive a los muertos parece no existir, sino que en apariencia puede realizarlo de manera inmediata sobre todos los muertos que se encuentran a su alrededor, que de hecho no necesitan mantener un nivel de descomposición bajo para poder moverse, ya que hemos visto esqueletos en el ejército de la noche, lo que implica que cada soldado caído en el campo de batalla es un soldado más que se sumará a los muertos. Además, hemos visto a un par de cadáveres tratar de asesinar al Lord Comandante de la Guardia de la Noche, lo que implica que para colmo de males, los cadáveres pueden ser reanimados directamente por el Rey de la Noche o ser reanimados luego de un par de horas, a pesar de que no lo haga directamente el Rey de la Noche, solo que este poder debe tener un límite, ya que de no ser así, el Rey de la Noche podría revivir a los caídos en todas las guerras más allá del muro para iniciar así su ataque, pero no lo hace porque obviamente no puede, lo que implica que su poder tiene un rango de acción. Para sumar a esto, en la primera secuencia de Juego de Tronos vemos que los caminantes blancos aparentemente realizan no solo una masacre, sino que además disponen los pedazos de cadáveres de tal modo que forman un símbolo, lo que parece parte de un ritual para revivir a los muertos, ya que el ritual con el que se crean los caminantes blancos ya ha sido mostrado y es un ritual distinto, así que esto parece posible. Esto implica que o bien necesitan realizar estas masacres y formar los símbolos para revivir a los muertos, o necesitan realizar estas masacres y formar los símbolos para potenciar el poder que tiene el Rey de la Noche para revivir a los muertos. De ser verdad, esto implicaría que los caminantes blancos no pueden llegar a Invernalia y pelear y luego en medio de la pelea revivir a todos los caídos, sino que necesitarían atacar Invernalia, derrotar a los hombres, trazar esos símbolos con cadáveres y hasta entonces revivir a todos los caídos, pues aunque el Rey de la Noche parece ser capaz de revivir a toda la gente que se encuentra a su alrededor en cierto rango, si los caminantes blancos no necesitaran de estos símbolos para nada, sencillamente no los estarían trazando. Con respecto a su velocidad y a su fuerza, sabemos que su velocidad es la de una persona promedio, aunque por el enfrentamiento que tiene Jon Snow contra uno de estos seres, parece ser que su fuerza está por encima del promedio. Así que, Juego de Tronos hace la introducción de un ejército zombificado que parece moverse a causa de fuerzas mágicas generadas por los caminantes blancos, aunque no queda claro si por todos ellos o tan solo por el llamado Rey de la Noche. Los muertos solo pueden ser pacificados mediante el fuego, el vidriagón o la completa destrucción del cuerpo, lo que parece volverlos invencibles, pues cuentan con gigantes en su ejército y, como ya sabemos, con un dragón zombie, así que su punto más débil parece situarse aquí, en su inteligencia. En el libro de Juego de Tronos, la Guardia de la Noche se enfrenta contra un escuadrón del ejército de los muertos que lleva consigo a un oso medio putrefacto. En el enfrentamiento en el que a la larga Sam Tarly termina matando a uno de los caminantes blancos, uno de los soldados de la Guardia de la Noche le da un golpe al oso tan fuerte que le deja la cabeza colgando del cuerpo, pese a lo cual el oso lo mata de un zarpazo, así que los muertos de este ejército no necesitan la cabeza para poder andar, por lo tanto no piensan, sino que más probablemente siguen órdenes solamente, lo que nos lleva a pensar que el ejército de la noche se comporta como una colmena, como una colonia de hormigas.
Estas dos especies, o podríamos decir tal vez tres especies, parecen mantener ciertos rasgos en común. Se guían mediante señales químicas que deja una hormiga exploradora para dirigir a todas sus compañeras de la colonia la comida y de regreso. Las abejas igualmente tienen a una exploradora que mediante danzas en el aire le señala a sus compañeras si encontró comida o si ya sabes, fueron encontradas por un grupo de avispas y ya valió pito todo. Cruel naturaleza. Así que el grueso de las colmenas y de las colonias está conformado por los obreros, que son seres autómatas a los que podríamos comparar con el ejército de la noche. Aparentemente, una vez que el rey de la noche le ha devuelto la vida a uno de estos seres, este permanece vivo aunque se aleje mucho del propio rey de la noche, así que cuando Daenerys lleva hasta desembarco del rey a un zombie, este permanece vivo, o como sea, se entiende, a pesar de estar lejos del rey de la noche. Ataca a Cersei, pues a pesar de no tener cerebro y por tanto de ser incapaz de pensar, actúa como una hormiga que encuentra miel, sencillamente programado para atacar. Esto es importante, pues una vez que el rey de la noche le ha devuelto la vida a algo, ese algo parece continuar con vida hasta que lo matan, y eso parece estúpidamente obvio. A lo que me refiero es que si el rey de la noche pudiera quitarle la vida a alguno de los seres a los que ha reanimado, le convendría haberle quitado la vida al zombie que es capturado por el Suicide Squad de Jon y sus amigos, pues así Cersei no les habría creído y ellos seguirían siendo una leyenda. Así que, si el rey de la noche pudiera quitarle la vida a alguno de los seres a los que ha reanimado solo con el pensamiento, entonces lo habría hecho, y esto es importante un poco más adelante. Los enjambres y las colonias igualmente tienen a sus guías, el equivalente a los caminantes blancos promedio, lo que me hace pensar que estos de hecho no pueden revivir muertos, pues de comportarse como un enjambre, alguien debe ocupar el papel de la reina, o en este caso, del rey, el rey de la noche. En el caso de las colonias y las colmenas, las reinas juegan un papel muy importante, pues son las únicas hembras fértiles del grupo, lo que implica que si la reina muere, la colonia entera está destinada a la desaparición. Si el rey de la noche juega el papel de la reina, entonces podría no ser necesario acabar con todo el ejército entero, sino solamente con él, que en apariencia parece ser la mente que mueve al ejército de los muertos. En el caso de las abejas, sin embargo, la reina solo se diferencia de las demás porque en su estado de larva se alimenta solamente de jalea real, lo que le lleva rápidamente a la madurez sexual, por lo que al perder a la reina, lo que el enjambre hace es sencillamente generar otra reina, lo cual podría aplicar también en el ejército de la noche, haciendo que cualquiera de los caminantes blancos pudiera en teoría, a través de algún ritual o algún proceso, tomar el lugar del rey de la noche en caso de que éste fuera eliminado. Así que, si el ejército de la noche funciona como una mente colmena como resulta ser en apariencia, podría en el peor de los casos ser controlado por todos los caminantes blancos, en cuyo caso habría que matarlos a todos para erradicarlos. Podría, en un mejor caso, ser controlado solamente por el rey de la noche, en cuyo caso solo habría que matarlo a él. Aunque si ya has visto mi canal, sabes que mi máxima teoría es que de hecho, tanto el Rey de la Noche como todos los demás caminantes blancos son controlados por Brandon Stark, en cuyo caso solo habría que matarlo a él. Pero ya hay otros programas míos dedicados al respecto, así que ignoraremos esto por lo pronto. Analizar entonces las debilidades del ejército de los muertos parece llevarnos a analizar las debilidades del Rey de la Noche, y tal vez eso sea imposible, aunque tal vez podríamos hacerlo a través de esta escena. Luego de matar a Viserion, el Rey de la Noche utiliza su ejército para tirar de unas largas cadenas con las que sacan al dragón del fondo del río. Ahora viene lo importante. En vez de continuar jalando al dragón hasta dejarlo a sus pies, el ejército de la noche se detiene y el rey camina, y para revivirlo hace contacto directo con él. Para mí, esto esconde dos datos muy reveladores. Primero, el rey de la noche no revive al dragón desde la distancia como hizo antes, en casa austera, sino que se acerca al dragón y hace contacto directo con él, lo que podría implicar un despliegue más grande de energía, lo que podría implicar que se cansa. Es decir, que podría revivir al dragón desde la distancia, pero eso requeriría más fuerza, así que su fuerza tiene un límite. Además, si decide caminar hacia el dragón, en vez de dejar que su ejército lo arrastre hasta sus pies, podría implicar que le es más agotador usar a todos estos hombres para arrastrar al dragón de lo que lo es sencillamente caminar hacia él.
lo que significa que al controlar al ejército de la noche gasta un poco más de energía de la que gasta al caminar, y esto es muy revelador. Jamás hemos visto al ejército de la noche atacar en un bloque masivo como hacen los ejércitos humanos, sino que atacan a través de individuos incapaces de mantener una formación. Así que el Rey de la Noche no parece ser capaz de disponer de todo su ejército al mismo tiempo, sino de segmentos de su ejército solamente, a los que tampoco puede mantener en formación durante una ofensiva, pues jamás hemos visto a los muertos atacar en formación. O al Rey de la Noche atacar al mismo tiempo que un gran número de soldados, pues cuando ataca al dragón de Daenerys, no podríamos decir que son miles y miles de muertos contra los que pelean Jon Snow y sus camaradas, sino que los zombies atacan en grupos muy pequeños, reforzando la idea de que el Rey de la Noche tiene un límite en su control sobre su propio ejército. En esta escena, he calculado mediante Photoshop la distancia aproximada a la que se encuentra el Rey de la Noche del primero de los zombies, y luego he calculado que cabría unas 10 veces si lo recorremos hasta el horizonte del escenario. En un conteo aproximado, podría deducir que hay cerca de 15 zombies hasta el punto en el que se encuentra el Rey de la Noche, y por tanto 15 hasta el segundo, 15 hasta el tercero y así sucesivamente, hasta calcular un aproximado de 150 muertos en cada cadena. Siendo 4 cadenas, podríamos decir que hay un aproximado de 600 zombies sacando a Viserion del lago. Ahora, uno de los récords más impresionantes de distancia en megamaratones es del griego Yannis Kouros, que recorrió el ultramaratón de Sydney a Melbourne de 875 kilómetros en un tiempo de 5 días y 5 horas, 125 horas en recorrer 875 kilómetros, es decir, 7 kilómetros por hora, es decir, un hombre excepcional como máximo podría recorrer un aproximado de 168 kilómetros a pie en un día. Este dato puede parecer inútil, pero tan solo con saber además que una persona promedio puede caminar unos 5.3 kilómetros en una hora, podríamos cotejar todos estos datos para obtener algo bastante específico. Sabemos o creemos saber que para el Rey de la Noche mover a 600 soldados es casi tan fácil como caminar. Sabemos que una persona promedio camina a unos 5.3 kilómetros por hora, y sabemos que un hombre excepcional puede alcanzar unos 168 kilómetros en un día. Te parecerá muy pendejo, pero usando la magia de una regla de 3 matemáticas básicas, todo en Juego de Tronos tuvo sentido para mí de repente, pues siempre me pregunté cómo los hombres habían ganado la primera batalla contra los caminantes blancos estando tan diezmados y el ejército de los muertos siendo más poderoso que nunca. Si esto es cierto, el ejército de la noche podría ser verdaderamente frágil, pues aunque parece infinito porque en todas sus apariciones sus soldados abarcan hasta donde la vista alcanza, el Rey de la Noche podría controlar solo a un aproximado de 19.000 soldados antes de colapsar. Para darnos una noción de lo que esto significa, cuando Robb Stark inicia su rebelión cuenta con unos 20.000 hombres, y los Lannister contaban al menos con el triple de soldados, así que esperar a la defensiva sería prácticamente un suicidio, pues así el Rey de la Noche tendría el tiempo suficiente para utilizar a más y más de sus soldados, mientras que lo mejor que podrían hacer, aunque parezca en contra de toda la lógica, sería un ataque directo hacia el corazón de la formación de los caminantes blancos, justo como la primera vez, cuando los hombres deciden atacar en la batalla por el amanecer. Y aunque esto te pueda parecer muy pendejo, porque obviamente George Martin no se va a poner a hacer todas estas cuentas, el punto aquí es que el Rey de la Noche probablemente tiene límites, y estos, de hecho, históricamente parecen no ser tan grandes, por lo que, aunque puedo estar completamente equivocado, ahora siento un poco de simpatía por la causa del Rey de la Noche, porque tal vez desde ya sabe que está destinado al fracaso, porque Juego de Tronos es conspiración paranoica.